Ciudadanía, Estado y ley. La ciudadanía se refiere a las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia, y lo que da sentido de pertenencia es la posibilidad de tener acceso a lo mismo que el grupo de referencia, tanto en materia de bienes como en servicios. Un Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio definido. La vida humana solo es posible en sociedad. Su mantenimiento y progreso requieren de un principio rector y activo que la dirija, resuelva problemas y oriente las actividades hacia un bien común. Este principio es la autoridad, la cual debe tener poder o capacidad de mandar. El poder es el ejercicio legítimo y correcto de la autoridad, ya que ésta supone la existencia de una capacidad o fuerza moral otorgada por la ley. Dominación es la simple coacción física. Estado de Derecho es en el que las leyes positivas son las que regulan el ejercicio de los derechos y la impartición de la justicia. En el campo jurídico ningún poder, derecho o deber pueden existir si no están regulados por la ley. A esto se le llama principio de legalidad. Los gobiernos son legítimos cuando su poder se fundamenta en la ley, como en la democracia, y son ilegítimos cuando se fundamenta en la fuerza, como la dictadura. Algunos tipos de derechos son el público, que protege los derechos de los ciudadanos y limita el poder de los gobernantes. Por eso son político, administrativo, penal y procesal. Y el privado, que vigila el cumplimiento de los acuerdos establecidos por las diversas personas y diferentes entidades públicas y privadas, como el derecho civil y mercantil. Los estados democráticos se rigen por el derecho objetivo, es decir, por las leyes. La dignidad, libertad e igualdad son el fundamento y fin de todo derecho, lo mismo que para toda democracia. Para garantizar el derecho y evitar la concentración del poder en unos cuantos, el poder se distribuye así. Poder ejecutivo, que es el presidente quien lo ejerce. Lo elige el pueblo a través de las elecciones que se llevan a cabo cada 6 años. El presidente es el jefe superior del ejército, la armada y la fuerza aérea. Puede declarar la guerra a otros países, pero para hacerlo necesita la autorización del Congreso. El presidente dirige las relaciones con otros países, firma con ellos los tratados internacionales que deben ser revisados por el Senado y con la autorización del Congreso, quienes regulan las importaciones y exportaciones. El presidente también nombra a sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estado, y también puede sustituirlos en cualquier momento. El poder legislativo, que se encarga de elaborar las leyes, de discutir los problemas del país y vigilar las acciones de los otros poderes. Al poder legislativo de todo el país se le llama Congreso de la Unión o Poder Legislativo Federal. El Congreso de la Unión está integrado por 2 grupos de personas, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encargan de discutir y hacer las leyes. Por último está el Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. El Poder Judicial Federal vigila que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que la contradiga. Cuando una autoridad actúa en contra de lo que dice la Constitución, el Poder Legislativo expide una ley contraria a esta. Podemos ir al Poder Judicial y pedir un amparo. El Poder Judicial Federal está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. El derecho debe estar regido y orientado por la moral, es decir, las leyes son solo justas cuando están de acuerdo con las normas morales. El derecho se refiere a ciertos actos extremos, busca la justicia, que se haga con las leyes, que se haga lo que las leyes ordenan, que haya responsabilidad ante los jueces y tribunales, por eso la ley se impone.
La moral trata todos los actos humanos, busca la honestidad, que la conciencia esté de acuerdo con lo que debemos hacer, la responsabilidad entre la propia conciencia y la ley natural, por eso la moral se asume. El derecho positivo toma de los valores morales, al igual que de los usos y costumbres, fuentes de derecho, pero la ética y los valores morales, por definición, pretenden actuar en un orden de cosas diferente de la legislación jurídica. La ley es la exigencia racional destinada a encauzar y a hacer respetar las libertades y los derechos de las otras personas y de la sociedad en general. Hay dos clases de leyes, la ley positiva y la ley natural. Ley positiva es el conjunto de leyes explícitamente vigentes en una sociedad, es decir, el conjunto de leyes que pueden aplicarse a la ordenación de la sociedad y a solucionar los conflictos cotidianos. Ejemplos de ello son las leyes de la Constitución, las leyes de tráfico. La ley natural son las exigencias de la propia naturaleza. El ser humano, por ser persona, se encuentra dotado por naturaleza de conocimiento, voluntad y libertad. Por tanto, poseerá también por naturaleza unas leyes concordantes con estas cualidades humanas. La ley natural es el fundamento de las leyes positivas. Toda ley positiva debe venir exigida por la ley natural, por tanto, las leyes inútiles carecerán de sentido. Las leyes positivas deberán estar de acuerdo con la ley natural, pues de lo contrario serían injustas. Las leyes positivas deberán ser complementadas o corregidas tomando en consideración la ley natural. Los requisitos de las leyes positivas son que han de ser elaboradas por la autoridad competente, en nuestro país por las Cortes y demás órganos legislativos. Han de ser útiles y eficaces, capaces de solucionar problemas de la comunidad. Han de tender al bien común, es decir, a la justicia social, y han de ser promulgadas en el Diario de la Federación. Por último, y en resumen, recordamos que la ciudadanía se refiere a las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia, y que el Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio definido. El Estado de Derecho es en el que las leyes positivas son las que regulan el ejercicio de los derechos y la impartición de justicia, y el principio de legalidad habla sobre que el poder, el derecho y el deber deben existir regulados por la ley. Por otro lado, vimos lo que son los gobiernos legítimos e ilegítimos. Y además, vimos cómo la ley natural y la positiva están hermanadas para juntar el grupo de leyes que nos van a regir.